Hola, pues buenas tardes, mis queridas y queridos estudiantes. ¿Cómo están? ¿Ahora me escucho más fuerte? Espero que sí. ¿Cómo están mis queridas y queridos estudiantes? Valentina, Javiera, Magdalena, Constanza, Valentina García, Sofía González, Francisco Castro, Martín Ponce. Espero que estén muy bien mis queridas y queridos estudiantes. Bueno, hoy día quizá el fondo les parezca un poco familiar, un poco llamativo, un poco raro para las últimas clases, pero sí, la verdad es que estoy desde mi departamento, en mi aposento, ¿ok? Todo esto por el marco de posibles manifestaciones, que sé yo, en fin. Estoy aquí relajado, pero sí con todas las ganas de hacer la clase con ustedes, mis niños y mis niñas. Y lo que vamos a ver va a ser el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. A muy grandes rasgos. Les recuerdo a mis queridas y queridos estudiantes que el viernes, disculpen, es que tengo clase los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes, es decir, casi toda la semana con primero medio. Lunes primero medio online, miércoles primero medio C, jueves primero medio E, viernes primero medio A. Así que todos los días tengo prácticamente clases con ustedes, su nivel. Para mí un dichoso, porque me gusta mucho la asignatura, los contenidos que estamos viendo dentro de la asignatura y también estar con ustedes. Eso es verdad. Josefa, Fernanda, Constanza Rivas, Trinidad Baquedano, Fernanda Rima y Cuna, bienvenidas mis niñas, muy buenas tardes. Así que, primero que Hola, todo, profe. hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Primero que todo les voy a pedir, por favor, que tengan su cuaderno a mano de historia, porque vamos a escribir algunas cositas. No es mucho, no se asusten, no se aterren, pero sí es necesario lo que vamos a escribir. Así que por favor, saquen su cuadernito. Bueno, espero que puedan ver lo que estoy proyectando propiamente tal, que es el título de la clase el día de hoy, Desarrollo de la Primera Guerra Mundial, o la IGM, como dicen por ahí los lolos. Bueno, obviamente esa I es un uno primero, un uno latino, romano, que podría tener cierta relación, pero la forma correcta de llamarlo es romano, no uno latino. La G de guerra y la M de mundial, desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Ese es el título para el día de hoy, mis niñas y mis niños. Por favor, escríbanlo. Y la fecha del día de hoy, 18 de octubre del 2021. Discúlpenme, se me salió ahí un chanchito, que me voy a tomar un vaso de agua. Voy a escribir la fecha en el chat. Bueno, recordemos que nosotros anteriormente habíamos visto los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, cosa que obviamente tuvimos un lapsus por ahí, porque el lunes pasado, el lunes 11 de octubre fue feriado y por ende no nos pudimos ver. Carita triste, sí, lamentable no poder vernos, pero qué bueno que ya estemos juntos, eso es muy importante. Bueno, yo me acuerdo que ahora uno ocupa cualquier cuenta Zoom, la verdad. Ustedes ya me conocen, así que creo que ya se deben saber mi nombre. Igual lo repito. Aquí aparece Biología 2020, en donde debería aparecer en realidad Biología 2021, porque ya pasó el año pasado. Pero algunos niños más chicos de quinto, sexto básico, que le hice clase que no sabía mi nombre y que ocupaba cualquier cuenta Zoom, me decían, profesor, ¿cómo se llama usted? Les recuerdo que si se lo olvidó a alguien, mi nombre es Nicolás Valencia. ¿Ya? El título, vuelvo a repetir, Desarrollo de la Primera Guerra Mundial, y la fecha es 18 de octubre del 2021. Voy a ir prosiguiendo, ¿ya? Ahora sí. Y el objetivo de la clase es conocer a muy grandes rasgos las características principales de la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, chicos y chicas, obviamente por este contexto de la pandemia, qué sé yo, no podemos ver a profundidad todos los contenidos, al menos como el profesor quisiera verlos. De hecho, yo recuerdo que en la universidad nosotros vimos bastante tiempo, casi un semestre entero de la Primera Guerra Mundial, porque se ven muchos más acontecimientos, puede ver lo económico, lo cultural, lo político, lo social, etcétera. Muchos aspectos de la Primera Guerra Mundial. Hay muchos antecedentes, el desarrollo y muchas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En fin, nosotros vamos a ver las características principales de este suceso histórico. Pero antes de todo, por favor, les pido que definamos estos conceptos, ¿ya?
Lo que yo tenía pensado, o lo que hice presencialmente, fue darles 3 minutos a los chicos para que anotaran los conceptos y luego intercambiáramos, ¿ok? ¿Qué pusieron ustedes en nacionalismo? ¿Qué pusieron en patriotismo? Paz Armada, Francisco Fernández. Así que, por favor, a recordar, chicos y chicas. 3 minutitos, cuento en mi reloj, copien, describan estos, definan los conceptos y luego los comentamos, por favor. Todo esto nosotros ya lo hemos visto. Si alguno de ustedes no sabe qué es un concepto, olvidó totalmente lo que es este concepto, por favor, omitir, ¿ya? Pero tenemos que definirlos. Intenten definirlos, mis niños y mis niñas, para proseguir con la clase. Nacionalismo, patriotismo, paz armada y Francisco Fernández. Desde ahora, 3 minutitos para que puedan copiarlo. Y luego hacer una retroalimentación en general. Vuelvo a repetir, copien estos conceptos en su cuaderno, defínanlos con sus conocimientos previos, con lo que ustedes saben, y después vamos a hacer la retroalimentación para ver si estamos bien enfocados o estamos mal enfocados. Discúlpenme, mis niños y mis niñas, es que fui a cerrar la ventana y me quedé sapeando, como se dice vulgarmente, lo que estaba sucediendo afuera. Así que estaba en eso, pero ya he vuelto. Un minutito más para que definan los conceptos y proseguimos a definirlos en conjunto. Chicos y chicas, ahora sí, discúlpenme por la demora, la verdad, pero es que estaba respondiendo unas cositas por el chat. Me pidieron que volviera al objetivo de la clase. Lo voy a mantener un minuto allí, o unos segundos, la verdad, discúlpenme. Pero volviendo al objetivo de la clase, vamos a comenzar con la retroalimentación de los conceptos. Ahora bien,
El primer concepto era nacionalismo y el segundo patriotismo. Son dos conceptos que usualmente suelen ser confundidos, pero en estricto rigor no son lo mismo. Alguien de los presentes aquí, de los contertulios, de las contertulias, quisiera decirme qué es el nacionalismo o qué es el patriotismo. Eh, yo no me, yo no estoy muy, no, perdón, no me acuerdo muy bien cuál era cuál, pero sí me acuerdo de que uno era estar feliz por ser de tu país, resumiéndolo bien pequeño, y el otro era creerse más y pensar de que tu país es más que el otro. Perfecto, Diego. De hecho, muy buenas las definiciones. Con eso ya lo dijo todo mi niño, la verdad. Y siempre para mí, bueno, tanto su opinión como la del resto de los estudiantes es un aporte para la clase. Así que muchas gracias. Eh, Ahí solamente faltaría identificar cuál es cuál, con qué concepto relacionamos nacionalismo, con qué concepto relacionamos patriotismo. No sé si alguien quiere comunicar algo más, comentar algo más al respecto. Nacionalismo parece que era de donde vienen las raíces de uno, la cultura, y patriotismo parece que era donde uno, en el país que uno quiere estar, o sea, aprender las culturas de ese país, o debe ser al revés. Perfecto, Sofía, muy bien. Y muchas gracias por su aporte, mi niña, también. Se agradece demasiado. Cada aporte es muy necesario. De hecho, que ustedes conversen, digan sus puntos de vista es bastante útil, mis niños y mis niñas, porque la clase la hacen ustedes. Y eso es muy gratificante, muy importante saberlo y que lo tengan más que claro. ¿Alguien más quisiera comentar? Si no, procedo a dar la explicación correspondiente. Bueno, y como mencionaban nuestros queridos estudiantes, Sofía y Diego, la verdad es que, claro, el nacionalismo y el patriotismo está ligado o sea, a un sentimiento, por así decirlo, de importancia sobre la nación en la cual nosotros nacimos, vivimos, nos desarrollamos, etc. ¿Ok? Primero que todo, ahora sí, el nacionalismo, la verdad, chicos y chicas, es considerar que tu nación, tu país, en este caso Chile, obviamente porque la mayoría somos chilenos y si no somos chilenos vivimos en Chile, eh, es superior al resto. Y mirar de manera déspota, es decir, de una manera inferior al resto. ¿Okay? No, yo soy chileno y somos mejores que los bolivianos, los argentinos, los colombianos, con todo respeto para, obviamente, los hermanos bolivianos, argentinos, colombianos, etc. Pero es solamente un ejemplo en el cual uno mira de mejor manera su país. Uno dice, no, Chile es mucho mejor, ya, perfecto, pero miras de manera déspota, inferior al resto. No, los argentinos que son eso, que los bolivianos son esta otra cosa, que los colombianos por aquí y por aquella. Vuelvo a repetir, con todo el respeto a mi hermano boliviano, argentino y colombiano. Es solamente para tomarlos como ejemplo. Y para que se entienda un poco mejor el nacionalismo. Es creer que tu nacionalidad, que tu país es superior al resto, inclusive que los otros países son denigrantes. Es un, casi un castigo vivir en otros países, es una lástima su economía, su cultura, su política, qué sé yo. Eso es el nacionalismo, considerar que tu nación es superior al resto y mirar de manera inferior a los otros. Por otro lado, tenemos el concepto del patriotismo. Y el patriotismo es simplemente tener un cariño, un afecto, una admiración por nuestro país, por el país en donde vivimos o en donde nacimos. Por ejemplo, el mejor ejemplo es el 18. El 18, viva Chile, vamos a elevar unos volantines, a jugar al trompo, a comer empanada, a tomar hasta chicha, qué sé yo, bailar un pie de cueca. Me siento feliz, viva Chile, o cuando juega la Roja y gana, gol de Ben Brereton, cantemos todos, vamos a la Plaza Italia con máscaras de Ben Brereton a celebrar porque Chile ganó. Es un sentimiento de patriotismo, simplemente sentirse orgulloso, tener cariño, afecto por el país donde uno nació o donde vive. ¿Se entiende la diferencia entre nacionalismo y patriotismo? Sí. Sí, profe. Muchas gracias. Y es muy importante que se sepa la diferencia porque, vuelvo a repetir, son conceptos muy similares, pero que tienen sus diferencias. Por otro lado, tenemos el concepto de la
paz armada. ¿Alguien recuerda qué es o qué fue la paz armada? Ah, fue una etapa antes de la Primera Guerra Mundial, donde los países aún no se declaraba la guerra, pero sí sabían que era inminente. Así que se estaban preparando con armamento y tal, y por eso se llama paz armada. Mejor no lo puedo haber dicho, mi querido y estimado Diego. La verdad es que sí, la paz armada fue un periodo previo a la Primera Guerra Mundial, en donde efectivamente no hubo enfrentamientos bélicos entre ningún imperio, entre ninguna nación, particularmente de Europa. Pero sí la tensión era tan grande que todos sabían, en cualquier momento se rebalsa el vaso y va a haber guerra. Así que chiquillos, chiquillas, no es por asustarlos, pero vamos fabricando armas. Vamos desarrollando pistolas, rifles, tanques, bazucas, granadas, qué sé yo, todo con tal de ir a la guerra y poder luchar como se corresponde. Es decir, la paz armada fue un periodo previo a la Primera Guerra Mundial, en donde, si bien es cierto, no hubo conflictos bélicos entre las distintas naciones de Europa, sí había una preparación, había un ambiente de guerra, una tensión que en cualquier momento podía estallar la guerra y los países se estaban armando hasta los dientes. De hecho, el desarrollo armamentístico de de Europa aumentó considerablemente. No sé si el gráfico lo vimos la semana pasada o lo veremos esta semana, pero era un gráfico que demuestra a cabalidad cómo aumentaba la producción de armas en todos los países de Europa, particularmente. Y por último, el último concepto de la noche, bueno, de la tarde, que es como en la televisión, imaginémonos que estamos aquí en un programa, ¿ok? Y yo menciono el último concepto, Francisco Fernando. ¿Quién fue Francisco Fernando? ¿Y cuál es la relevancia histórica que tiene este personaje? Profe, yo, Por favor, dígame. es que por lo que recuerdo, su muerte había desencadenado la Primera Guerra Mundial entre los países involucrados. Efectivamente, Trinidad Baquiano, muy bien. Como dijo mi querida y estimada Trinidad, la verdad es que la muerte de Francisco Fernando fue la gota que rebalsó el vaso. Y ese momento que estaban esperando los europeos para irse a la guerra. Lamentablemente, don Francisco, no el de la televisión, sino don Francisco Fernando, el heredero al trono austrohúngaro, falleció y eso significó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Los serbios mataron a Francisco Fernando en la ciudad de Sarajevo, que hoy en día es Bosnia y Herzegovina, y antiguamente formó parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces Francisco Fernando falleció, le quitaron la vida y inclusive los austrohúngaros le dieron un ultimátum a Serbia el 23 de julio, diciendo, lo que hicieron ustedes estaba terrible, pero aún así les damos la última oportunidad para que se rindan, para que pidan perdón, para poder solucionar este problema. Y los serbios, como dicen los lolos, decían, con todo si no pa' qué. Si ya matamos al Francisco Fernando, al archiduque, al heredero del trono austrohúngaro, entonces, ¿qué más da? Dejamos la escoba, vámonos a la Primera Guerra Mundial. Y es así como un 28 de julio, pero de 1914, hace muchos años atrás, hace 107 años atrás, para ser más específico, comenzó la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio, ojo, de junio, matan al heredero del trono austrohúngaro, Francisco Fernando, y un mes después exacto, el 28 de julio de 1914, comienza la Primera Guerra Mundial. Muy bien, mis niños y mis niñas, espero que hayan quedado claros los conceptos. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, Profe, consulta al respecto. Sí, dígame. ¿puede repetir las fechas? Las fechas, ningún problema, Sofía. Estoy pensando, como lo digo bonito, 28 de junio es el día que asesinan a Francisco Fernando. 28 de junio, la voy a escribir acá en el chat igual. Deme un segundo.
Oh, ahí sí va todo, Sofía. Todas las fechas importantes, al menos de ese acontecimiento histórico. Nacionalismo, patriotismo, paz armada, Francisco Fernández. Mis niños y mis niñas, ¿queda alguna duda, pregunta, consulta en particular? Todo claro, profe. Perfecto, qué bueno que esté todo claro. Entonces, proseguimos. Y ya comenzamos con lo que nos compete, Primera Guerra Mundial. Bueno, a todo esto, la temática es de Halloween. No sé si a ustedes les gustan los dulces y esas cosas. Todavía están en edad para pedir dulce. Yo todavía me disfrazo y salgo a pedir dulce. El día domingo de Halloween, si no me equivoco, de la próxima semana. Espero estar en Lo Barnechea. Yo no vivo allí, eh, pero si puedo estar en Lo Barnechea, con mucho gusto voy a estar en algún lugar de Lo Barnechea, posiblemente en la Plaza Nido Águila, regalando muchos dulces para mis queridas y queridos estudiantes. Por si les parece, ahí si dan una vuelta, con mucha confianza vayan a pedirle un dulce al profesor Nicolás. Por favor, mis niños y mis niñas, la Primera Guerra Mundial, esto tienen que copiarlo en su cuaderno. 5 minutos para que puedan copiarlo. Y luego yo lo explico. Vuelvo a repetir, lo que aparece frente a sus narices, a sus pantallas, tienen que copiarlo. No sé, 2 minutitos más y explico, mis niños y mis niñas, o un minuto más, y mientras terminan de escribir ya explico, pero para aprovechar el tiempo, digo yo, que el tiempo es oro, como dice Cupido, por ahí.
Permiso, voy a estornudar. Ya, ahora sí, mientras me imagino que terminan de escribir, voy a proceder a explicar este cuadrito, que al fin y al cabo un resumen a grandes rasgos de la Primera Guerra Mundial. Bueno, la Guerra Mundial en su momento fue denominada la Gran Guerra, porque las personas, los historiadores, nadie pensaba que iba a haber una Segunda Guerra Mundial. Así que fue la Gran Guerra. Después de la Segunda, cuando se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, podría haber sido denominada la Segunda Gran Guerra, pero es como nombre de libro, ¿ok? Así que dijeron, ya, para las películas que va a salir en futuro mejor, y las series, pongámosle la Segunda Guerra Mundial. Para los documentales de Netflix, todo lo que va a salir a futuro, queda más bonito el nombre Segunda Guerra Mundial y por ende Primera Guerra Mundial. Este es el primer conflicto a escala mundial. De hecho, la gran mayoría de los países del mundo se ven afectados directa e indirectamente. En Chile no cae ni una bala, ¿ok? Pero sí se va a ver afectado económicamente por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Y esta es ejecutada principalmente en suelo europeo. Bueno, la Segunda Guerra Mundial también es ejecutada mayoritariamente en suelo europeo, pero también hay mayores puntos de enfrentamiento en Asia, ¿ok? Y en otras partes como África. Se moviliza un total de 70 millones de hombres. Ojo, el término ahí está mal. Deberían tacharle y poner mujeres, o sea, no mujeres, sino personas. Porque también hay mujeres que participan y se movilizan con todo lo que conlleva la Primera Guerra Mundial, chicos y chicas. Esta es una guerra distinta a las del siglo XIX hacia atrás, muy moderna y mecanizada, ¿ok? Antiguamente no existían los tanques, los aviones, o no eran implementados en la guerra. Bueno, los aviones fueron creados prácticamente con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Eso significó también un gran avance tecnológico para la época. Y por último, involucra armas y tácticas de combate, discúlpenme, con capacidad totalmente destructiva, mis queridas y queridos estudiantes. Es muy importante que sepan estas características de la Primera Guerra Mundial y no olvidar que es la primera gran guerra que tiene una escala mundial y se desarrolla principalmente en Europa, en suelo europeo, pero que afecta indirectamente, de una u otra manera, a gran parte de los países del mundo. Eso es muy importante que no lo olviden, que siempre lo recuerden, mis niños y niñas. Pregunta, ¿terminaron de copiar el cuadro, el gráfico, el mapa conceptual? ¿O hay algunos que todavía están en aquello? Por favor, díganmelo para ver si avanza o no. Perfecto. Así que proseguimos. Vamos a ir avanzando y aquí tenemos otro cuadro, el cual no es importante que anoten. Ojo, este no tienen que anotarlo. Estalla la Gran Guerra en la ciudad de Sarajevo, hoy en día actualmente por Bosnia y Herzegovina, un país que se llama así, Bosnia y Herzegovina, y creo que se va a separar y va a ser Bosnia y otro país, Herzegovina. Veremos qué sucede, ¿ok? Bueno, explotan tensiones de muchas revanchas, de muchos conflictos que se habían acumulado en realidad entre los países europeos, las grandes potencias para ser más específico. Y eso es a causa del colonialismo y particularmente del imperialismo que se llevó a cabo en Europa en distintos países de África y Asia. Bueno, el asesinato, vuelvo a repetir, del archiduque Francisco Fernando, quien era el heredero al trono austrohúngaro, significó el inicio de la guerra. Y el asesinato fue el 28 de junio de 1914. El 28 de junio matan al archiduque Francisco Fernando y un mes después exacto, el 28 de julio, comienza la Primera Guerra Mundial. Eso es importante que lo sepan, mis queridas y queridos estudiantes. Esto no se escribe, vuelvo a repetirlo, así que no se preocupen. ¿Alguna duda, de hecho, pregunta, consulta con este esquema que acabamos de ver? Es muy simple, solamente para dar los puntos. O sea, obviamente que estalla la guerra por motivos de tensiones que se venían acumulando desde varios años ya entre las grandes potencias europeas y también que el punto de cúspide donde estalla la guerra es con el asesinato del archiduque Francisco Fernando.
Mire, la verdad es que lo matan particularmente no porque tenían algo en contra de Francisco Fernando particularmente, sino porque había muchas tensiones entre distintos países de Europa, ¿ok? Franceses con alemanes, españoles portugueses, italianos con rumanos, etcétera. Habían conflictos entre los distintos países que estaban compuestos en América. Y bueno, en América, en Europa. La verdad es que Serbia y Austria-Hungría son territorios que se encuentran muy cerca entre sí, ¿ok? Habían roce entre los países. Y los serbios siempre han sido un poco más llevados a su idea, o no sé, que van más al ataque, más a la guerra particularmente, ¿ok? Así que fue un ataque más que particularmente con la figura del archiduque Francisco Fernando, sino para dejar en evidencia su rivalidad contra el imperio austrohúngaro. ¿Qué mejor que matar al archiduque, quien iba a ser el heredero al trono? Es como que mataran a, no sé, que ahora en las elecciones salga elegido X candidato presidencial y que Argentina, Perú, Bolivia, por nombrar algún país vecino, mate a ese candidato presidencial. Significaría obviamente el ataque, o sea, en otras palabras, eso quiere decir guerra, ¿ok? Lo mataron básicamente para liberar las tensiones y para que tenía que suceder un acontecimiento así para que se liberara las tensiones de los países y, e iniciara la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, quien cobró su vida fue el archiduque Francisco Fernando. Así que un minuto de silencio para don Francisco, no el de la Teletón ni el que sale en la tele, sino Francisco Fernando, quien falleció netamente por temas de conflictos y tensiones entre las distintas naciones e imperios de Europa. ¿Queda claro? ¿Queda alguna duda, pregunta, consulta en particular, mis niños y mis niñas? Todo No, claro, profe, profe. todo claro. Perfecto, y qué bueno que quede todo claro. Eso es muy importante porque así después, cuando sea la noche, yo me voy a dormir tranquilito, sabiendo que los niños y las niñas de primero medio aprendieron todo como correspondía. Eso es lo mejor que le puede pasar a un profesor. Créanme que sí. Entonces, chicos y chicas, vamos a seguir avanzando porque el tiempo es oro. Bueno, y esto es como relleno, así, como si fuese Naruto o algún otro anime. Es la Triple Alianza y la Triple Entente que nosotros ya vimos la semana pasada. En la Triple Alianza conformaban países como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, Italia, Bulgaria e Imperio Otomano, entre otros. Italia, si usted va a la guerra en algún momento, mi niña, nunca forme alianza con Italia, porque Italia siempre se cambia de bando, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Comenzó con Alemania y termina en el otro bando, qué chanta, es como donde calienta el sol Italia. Así como no colgarse el triunfo particularmente. Bueno, y la Triple Entente estaba compuesta por el Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso, Serbia, Rumania, Grecia, Italia, entre otros, y también se iba a incorporar Estados Unidos. Y vamos a ver cómo se incorpora Estados Unidos. Ahora sí, el desarrollo de la Gran Guerra, a lo que vinimos, a lo que nos juntamos, lo que nos compete. Bueno, primero que todo, la primera etapa de la guerra mundial es la guerra de movimiento. Y aquí es donde ya está todo más bélico. Estamos todos enojados, ya explotó, quedó la grande, mataron a Francisco Fernando, como se le ocurre, así que todos los países obviamente enfrentándose entre alianzas y también sacándose las ganas, los deseos, las tensiones que tenían entre una y otra nación. La verdad es que por Occidente el país que fue más a la guerra, más al ataque fue Alemania, mientras que por Europa del Este, Europa Oriental, quien fue al frente, la potencia con mayor ganas de luchar fue Rusia. ¿Ok? Bueno, principalmente los rusos alemanes se llevaron con Francia y el Reino Unido. Recordemos que el Reino Unido fue el país donde surgió la industrialización, es decir, fue una potencia industrial por donde se le mirara. Y Francia, al unísono, al mismo tiempo, también fue una potencia bastante pareja en comparación al Reino Unido. Y el Reino Unido y Francia estuvieron algo molestos, o no sé cuál es la palabra en particular, envidiosos quizás por así decirlo, porque los alemanes en muy poco tiempo, a lo que los franceses y a los del Reino Unido les tomó casi un siglo, a los alemanes les tocó muy poco tiempo llegar a ser una gran potencia industrial. Y eso generó roces entre Francia y el Reino Unido contra Alemania. Por eso los enfrentamientos de la Guerra Mundial se concentraban en estas tres naciones. Y obviamente, vuelvo a repetir, esta fue la primera parte de nuestra Primera Guerra Mundial, para que lo sepan, valga la redundancia. ¿Alguna duda, pregunta, consulta particularmente, mis niños y mis niñas?
No, La gracias. profe. Perfecto. Entonces, importante que ustedes sepan, mis niños y mis niñas, que la guerra de movimiento es la primera parte de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial. Y podríamos decir que es la parte más bélica de la guerra, donde hay una mayor cantidad de enfrentamientos. Luego de esto vamos a la guerra de posiciones. Y por favor, vayan al último párrafo, donde dice trincheras, y eso usted tiene que copiarlo en su cuaderno. Trincheras, 2 puntos, y lo copia en su cuaderno, por favor. Yo voy a sonarme y luego explico esto. Bueno, ahora sí, discúlpenme, quizá el calor, los cambios de temperatura me tienen algo congestionado. ¿Qué sé yo? Estoy buscando algo. ¿Alguna explicación? ¿Qué sé yo? Chicos y chicas, por favor, vuelvo a repetir, tienen que copiar trincheras en su cuaderno, es muy importante que lo anoten, y la guerra de posiciones es la segunda parte de nuestra gran guerra, ¿ok? De la Primera Guerra Mundial. Vuelvo a repetir, en la primera parte de la guerra, que es la guerra de movimientos, es el momento donde hay mayor conflicto bélico, donde más se atacan los países. Vamos a la guerra, vamos a luchar, yo le tenía mal a este, le tenía sangre en el ojo, conflictos internos, externos con distintas potencias, es decir, era un caos por donde se le mirara. ¿Okay? Y obviamente en este momento de la guerra de posiciones se empezó a ser más inteligente y ocupar lo que eran las trincheras. Bueno, ¿qué eran las trincheras? Ustedes ya lo tuvieron que haber anotado, zanjas en la tierra en que los soldados quedan protegidos del fuego enemigo. Este es el nivel del suelo, y aquí hacían un hoyito considerable, unos 2-3 metros, en donde enfrentaban al enemigo. Y en la trinchera prácticamente pasó a ser la casa de muchos soldados. Y de hecho eran lugares muy insalubres, porque ahí se comía, se bebía, hacían las necesidades. Obviamente, además de ser puntos de referencia y de protección ante el enemigo. Es decir, las trincheras también no solamente fueron un lugar estratégico para la batalla, en el sentido de enfrentarse al enemigo, sino también de guardar a sus hombres, a los soldados, de que pudieran descansar, de que pudieran estar un poco más a salvo, pero con condiciones higiénicas nulas, la verdad. Bueno, esta guerra de posición empieza a evitar un poco el avance de los distintos enemigos que se encontraban a nivel mundial. ¿Okay? Es decir, los franceses con las trincheras iban a ver un poco más lento el avance de los alemanes, ya que iba a ser mucho más difícil poder avanzar con las trincheras. Y así sucesivamente entre los países que se vieran enfrentados. Esto fue, obviamente, rompió además los esquemas de las otras guerras, porque a su vez también se fabricó la guerra submarina. Los alemanes, en el afán de querer desarrollar un mejor armamento en contra de sus enemigos, crean los submarinos, ¿ok? Con la única finalidad de ir a la guerra. Pero esto salió como un problema, mejor dicho, para los alemanes. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque con un ataque submarino van a hundir el barco o la navegación de Lusitania. Y ese barco o navegación de Lusitania era una embarcación que no era ni del Reino Unido, que no era ni de Francia, que no era ni de Italia, sino más bien era de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos ocuparon ese pretexto, al menos lo que se dice por algunos historiadores, para ingresar a la Primera Guerra Mundial. Y eso fue terrible, porque obviamente se unió al Reino Unido, a Francia, a Italia, eran muchas potencias en contra del bando de la Triple Alianza, que ya en ese entonces tenía como superpotencia solo Alemania. El imperio austrohúngaro, el imperio otomano estaban muy debilitados y no eran un gran aporte para Alemania. A su vez, eso sucedió el año 1917. Y ese mismo año se retira Rusia, porque estaba viviendo unos enfrentamientos internos por la revolución bolchevique, mejor dicho. Y eso iba a significar un cambio tremendo en el país ruso, porque de hecho iba a dejar de llamarse Rusia por un tiempo. Y por gran parte del del siglo XX, Rusia iba a llamarse Unión Soviética, o la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo cual iba a significar un antes y un después en la historia de la humanidad, porque iba a marcar muchísimo en la Segunda Guerra Mundial y en la posterior Guerra Fría. En fin, guerra de posiciones es un punto en que la guerra se vuelve mucho más estratégica, buscando detener el avance del enemigo.
¿ok? Se conocen estas famosas trincheras, que eran lugares estratégicos para enfrentar al enemigo y también donde los soldados podían resguardar su integridad. De una u otra manera, la higiene no existía. Y los alemanes desarrollan el submarino, comienza la guerra submarina, es decir, bajo el agua, pero esto significaría también que se incorporara a la guerra, yo me atrevería a decir que uno de los partícipes primordiales y protagonistas de la guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y sobre todo Guerra Fría, Estados Unidos de Norteamérica. Chicos y chicas, ¿queda alguna duda, pregunta, consulta, inquietud al respecto? No, ni una. Perfecto, qué bueno, me alegro muchísimo, Francisco, y muchas gracias por comentármelo. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, inquietud, lo que sea, para poder aclararla lo antes posible. Si no, proseguimos. Perfecto, genial. Y por último tenemos la guerra del desgaste, que es la parte final de la guerra particularmente, mis niños y mis niñas. Ya obviamente después de la guerra, después de que murieron muchas personas, después de que el armamento escaseaba y después de que las ganas de luchar iban disminuyendo considerablemente, el frente occidental se concentró particularmente en enfrentarse contra Alemania. Recordemos que otro de los países que formaban parte de Alemania, de la Triple Alianza, como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, Bulgaria, no tenían el mismo potencial o poderío económico militar como lo tenía Inglaterra, como lo tenía Francia, como lo tenía Italia, como lo tenía Estados Unidos. Es decir, la Triple Alianza se veía totalmente en desventaja, mis queridas y queridos estudiantes. Y esto fue uno de los grandes motivos para empezar a terminar con la guerra. Los imperios centrales empezaron a rendirse particularmente porque ya sabían que no podían seguir luchando, y esto significó el punto final de la Primera Guerra Mundial. Es muy importante que lo sepan, chicos y chicas, y destacar las tres partes muy importantes de la guerra. Guerra de movimientos, que es la primera etapa donde hay mayor enfrentamiento entre las distintas naciones. Guerra de posiciones, donde se empieza a ser más estratégico, más inteligente y, obviamente, frenar el avance de las tropas enemigas. Un paréntesis, también destacar que aquí ingresa Estados Unidos a la guerra y se retira Rusia de la misma. Y guerra de desgaste, donde ya obviamente las energías no eran las mismas, no estaba la misma motivación para luchar y empiezan a rendirse las potencias, dando como ganador a la Triple Entente, la alianza compuesta por el Reino Unido, por Francia, también por Estados Unidos, por Grecia, por Italia que se coló al último, etc. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, mis niños y mis niñas? Muchas gracias. Entonces proseguimos, si es que queda todo muy claro. Bueno, y aquí hay un mapita muy bonito que no quiero que copien, pero sí la fase final del mundial, de la guerra mundial, se da entre 1917 y 1918, ¿ok? El hundimiento de Apolo Lusitania. Esta embarcación marina que era de los Estados Unidos significó el ingreso de dicho país a la Primera Guerra Mundial. La revolución bolchevique, un enfrentamiento, una revolución civil en Rusia, significó la salida de este país durante el año 1917. Y la batalla de Amiens en Francia en agosto de 1918 significó la derrota más grave para Alemania, la que marcaría ya prácticamente el final de la guerra. En agosto, batalla de Amiens, fue la derrota más dura y más grave para Alemania. Un mes después, en septiembre, Austria, Hungría y Bulgaria se rinden y se retiran de la guerra. Y en noviembre, 2 meses después y 3 meses después de la batalla de Amiens, se rinde Alemania. Y con esto se pone fin a la Primera Guerra Mundial, mis niños y niñas. Muy importante que lo sepan. Acá tengo un mapa particularmente, los países que están en amarillo, o un color como un poco mostaza, por así decirlo, son de los Triple Entente. Ok, donde está Francia, Reino Unido, Rusia, Serbia, entre otros. Y los países que están en verde son países que forman parte de la Triple Alianza. Alemania, Austria-Hungría, bueno, Italia aparece ahí, entre otros, porque obviamente se le dieron vuelta los papeles, ¿ok? Imperio Otomano, etc.
¿Y características de la Primera Guerra Mundial? Primero que todo, la propaganda. Chicos y chicas, ¿ustedes saben lo que es la propaganda? ¿Saben la diferencia entre publicidad y propaganda o no? ¿Alguien la Sí, sabe? sí, que la propaganda y la publicidad, a ver, la publicidad es para vender un producto y la propaganda es para convencer al espectador sobre una idea general. Perfecto, muy bien, Diego. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar sobre sus conocimientos sobre la publicidad y la propaganda? Estoy escribiendo en el chat la definición. Ahora sí, chicos y chicas, está la definición directamente en el chat para que la escriban. Y la publicidad, voy a dar un ejemplo de publicidad. WOM, cámbiate a WOM. 25% de descuento si para toda la vida si es que te portas de aquí al 31 de octubre en productos y equipos de cualquier costo y cualquier marca. Recuerda, 25% de descuento en para toda la vida en cualquier equipo al que te portes de aquí al 31 de octubre. WOM, cámbiate a WOM. Bueno, WOM debería darme dinero o por hacerle publicidad en mis clases, etc. Pero eso es un ejemplo claramente de publicidad. ¿Por qué publicidad? Porque la publicidad busca que la persona, la sociedad en sí, compre y consuma un producto. Esto quiere decir que rompa el chanchito y gaste dinero. ¿Ok? Si usted ve una publicidad de un videojuego, si usted ve la publicidad así como salió el FIFA 22 o qué sé yo, o el PlayStation 5, eso quiere decir, es una publicidad que le dice, cómprame, consúmeme, anda a la tienda, búscame por internet, cómprame. Es decir, la publicidad busca que las personas gasten dinero para obviamente optar a un producto en particular. Por otro lado, la propaganda simplemente busca expandir una idea, ¿ok? Si tú fumas cigarro, puedes tener problemas de cáncer, puedes tener problemas para respirar. Elige no tener problemas respiratorios, elige no fumar. Y eso es una propaganda, donde se busca una idea, ¿ok? Aquí la idea es no consumir cigarrillo, la nicotina, por los terribles efectos que puede provocar en el organismo de uno, ¿ok? No se dice anda a comprar cigarro o anda al médico a tratar el cigarro. Si no fumas o si sigues fumando, te puede pasar esto. Importante. Deja la nicotina, deja ese vicio. Esa es la diferencia propiamente tal entre la publicidad y la propaganda. La publicidad te llama a consumir, a gastar dinero, la propaganda simplemente busca transmitir una información o una idea. Y la propaganda predominó en Europa, o sea, en la Primera Guerra Mundial. Bueno, el primer afiche es alemán. Yo no sé alemán y tampoco voy a perder mi dignidad intentando hablar alemán. Pero sí, obviamente, ahí la imagen o lo que busca entregar es como, eh, únete al ejército alemán. Tu apoyo y tu poder nos sirve. Vamos, es decir, a través de la propaganda llamaba a la sociedad a que formaran parte del ejército, a que formaran parte de la guerra. Y aquí aparece el tío Sammy, donde te está apuntando con una mirada desafiante y dice, I want you for US Army. Y eso, bueno, quiere decir así como te necesitamos a ti para el ejército estadounidense. ¿Ok? Es decir, vamos, yo te necesito a ti para que formas parte del ejército. Es decir, si nos damos cuenta, la propaganda cumplió un rol fundamental en la Primera Guerra, llamando también a todas las personas a formar parte y a participar de una u otra manera en la Primera Guerra Mundial. Importante destacarlo, mis niños y niñas. Y no sé si se entiende. Muchas gracias, Martín. Préstamo de guerra, dice ahí en alemán.
No sé qué decir en alemán, no me sé ni una palabra, o muy poca. ¿Pero se entiende la idea de propaganda, mis niños y mis niñas? ¿O no? Perfecto, Francisco, muchas gracias por su dedito para arriba. Eso es elixir para mí, la verdad es que sí. Muchas gracias, Trinidad también, y Amalia, y Agustín. Y si no vi un dedito para arriba, pido disculpas. Fernanda también. Magdalena, muchas gracias. Ya chicos y chicas, entonces propaganda. Sofía, muchas gracias. Propaganda. Ya tenemos claro lo que es la propaganda y cómo fue utilizada. Era para influenciar en la gente de los distintos países involucrados en la guerra para que formaran parte principalmente del ejército. Eso es lo que ustedes tienen que saber, mis queridas y queridos estudiantes. Por otro lado, lo más grave de la guerra, diría yo, que es la militarización y las pérdidas humanas. Primero que todo, quiero concentrarme en Rusia, ¿ok? En donde los muertos rusos fueron 1.700.000 personas, muchísimo. Y los heridos rusos fueron 4.000, o sea, 4.950.000 personas, casi 5 millones de heridos. Entre muertos y heridos casi hay como, si lo redondeamos, un poquito menos de 7 millones de personas, muchísimo. Por ejemplo, Estados Unidos, que no formaba parte del territorio europeo, tuvo 126.000 muertos y 234.300 heridos. Por otro lado, Japón, que tampoco forma parte de la primera, o sea, más que de la Primera Guerra Mundial, del suelo europeo tuvo 300 muertos y 907 heridos. ¿Okay? Y el total mundial fueron 8.538.315 muertos y 21.219.452 heridos. Y aquí tenemos solamente los muertos heridos, pero ¿cuánta gente no se vio afectada con la pérdida de un familiar, con la pérdida de su casa, con que tuvo que emigrar a un lugar donde nunca más retornó al lugar donde había nacido o donde había vivido gran parte de su vida, etcétera? Si nos ponemos a pensar, muchísimas, pero muchísimas, millones y millones y millones de personas se vieron totalmente afectadas con este enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial. Esperemos que jamás pase, que nunca más ninguna persona, ningún ser humano tenga que verse involucrado en un acontecimiento tan terrible como este. Y por último tenemos las nuevas tecnologías. En las nuevas tecnologías vamos a hacer énfasis primero que todo en la gran capacidad destructiva que se avanzó en este periodo de la Primera Guerra Mundial, fabricando también muchos agentes químicos y gases tóxicos. También la modernización de la artillería desarrolló y favoreció sistemas de transporte terrestres, cuyos eran los ferrocarriles y los tanques. Y también se utilizaron aviones, buques de vapor y submarinos para el enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial. En la imagen de arriba tenemos a dos personas y un burrito con una mascarilla para evitar los gases químicos y tóxicos que pudiesen ser respirados. ¿Okay? Posteriormente ese burrito empezó a hablar y fue el burro de Shrek, por si no lo saben. Y en la segunda imagen tenemos una trinchera y un tanque que cae dentro de una trinchera. Lo más probable es que el conductor de ese tanque haya recibido un gran reto. ¿Cómo? ¿Okay? Me imagino al profesor Nicolás sacando la licencia para conducir, terminaría algo así similar, como un tanque en una trinchera. No es que no me tenga fe, pero soy realista. Bueno, chicos y chicas, destacar las nuevas tecnologías que se desarrollaron con la única finalidad, bueno, los aviones, los buques, los submarinos sí tienen grandes avances hoy en día, científicos, turísticos, para transportar personas, pero en esta época de la historia se desarrollaron con la única finalidad de poder vencer al enemigo. ¿Queda todo claro o queda alguna duda en particular, mis niños y mis niñas? Todo clarito como el... Qué bueno, Francisco, qué bueno que quede todo clarito. Eso me deja muy tranquilo y muy contento a mí. Y espero que sea todo claro para todos y todas. Y la mujer en la guerra. Esto, por favor, niños y niñas, cópienlo. Y ya con esto estaríamos casi dando punto final a la clase. Por favor, esto se copia y luego lo explico. Vuelvo a repetir, copien esto, mis niños y mis niñas. En 1 minuto o 2 minutos más lo explico.
Bueno, mis niños y mis niñas, yo me acuerdo cuando iba en su mismo curso, en primero medio, estaba ahí dando unas vueltas por la librería Antártida, de el Portal La Dehesa. Y había visto un libro, no me recuerdo el nombre, pero narraba la historia de una japonesa que participó de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál historia de Mulan? No sé si han visto Mulan. Usted, póngame en el chat, ahí si la vieron, peliculaza. Más, o sea, la de antaño, la live action igual es buena, pero la de antaño es el clásico. En fin. Y ahí yo me di cuenta y dije, oye, la mujer muy pocas veces se habla en la historia. Y la verdad es que tiene un rol fundamental en muchos aspectos, a veces pasa muy desapercibida. Por eso es importante, quizás no muchos, no muchos soldados participaron de la guerra propiamente tal, pero sí se abarcaron mucho en la industria. Y esto sirvió muchísimo para mantener la economía de los países también, porque obviamente puede haber pandemia, puede haber guerra, puede haber mundial, lo que sea, pero siempre la economía tiene que estar funcionando. Las mujeres de las distintas nacionalidades, inglesa, francesa, alemana, rusa, etcétera, debieron cumplir con todas las tareas del momento en que están reservadas mayoritariamente para el hombre. La industrialización, el mismo ejército, la fabricación de armas, de gases tóxicos, químicos, etcétera. Además, obviamente, de muchísimos otros trabajos más. Es importante recalcar igual que tanto hombres como mujeres tuvieron un rol muy protagónico en distintos ámbitos en la Primera Guerra Mundial, mis niños y mis niñas. Eh, ¿Queda alguna duda, pregunta, consulta? ¿Algo que no se haya entendido? No, ni una, profe. Muchas gracias, Francisco. Eran las palabras que estaba esperando. Voy a dar 30 segundos más. Ahí sí. 30 segundos más y avanzo con la diapo para que terminen de copiar. Perfecto, chicos y chicas, vamos a ir avanzando para ir culminando ya con la clase el día de hoy. Bueno, y por último, ¿y qué pasó en Latinoamérica? Particularmente, y vuelvo a decir, Chile no sufrió, no le cayó ni una bala aquí en Chile, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. La próxima clase sobre las consecuencias de la Primera Guerra, vamos a ver cómo se vio afectado Chile, ¿ok? Que en un ámbito más político. Sin embargo, cuando Estados Unidos se unió en 1917, algunos países como América Central, Caribe y Brasil participaron de la guerra, pero no es que se hayan sumado los países a enfrentarse a la guerra, sino que básicamente les prestaron armamentos a los estadounidenses o soldados, países de América Central, del Caribe y de Brasil, colaboraron de esa manera. No es que los países propiamente tal fueron a la guerra, sino que, vuelvo a repetir, ayudaron y retribuyeron apoyo de una u otra manera a los Estados Unidos. Y eso es como tomado en cuenta como la participación de estos países en la Primera Guerra Mundial. Recordar particularmente, chicos y chicas, que el único país de América que se enfrenta en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial directamente es Estados Unidos. Los otros países indirecta o directamente se vieron afectados e involucrados con la Primera Guerra Mundial. En el caso de Chile, vuelvo a repetir, ni un hombre, o sea, ni una bala cayó en nuestro país, ni un soldado fue a la Primera Guerra Mundial. Sí se vio afectado posteriormente de un aspecto económico, pero al igual que muchos otros países del mundo. No solamente fue Chile, fue gran parte de los países que en ese entonces existían en el mundo. Y con esto terminamos, mis niños y mis niñas. La verdad es que una actividad final que no la dejé como ticket de salida propiamente tal, ya que con los chicos de presencial que vi la semana pasada solamente la hicimos en la clase. Y la dejo para tarea de ustedes, más que para revisarla o algo por el estilo, es para conocimiento
cultural. Busca en Internet 5 tipos de avances tecnológicos, económicos, sociales de cualquier ámbito que no hayamos visto en la clase que surgieron durante la Primera Guerra Mundial. Pero vuelvo a repetir, eso no es un ticket de salida, sino una actividad personal para ustedes para que vayan conociendo más cositas sobre este acontecimiento propiamente tal. Ahora bien, mis niños y mis niñas, antes de culminar con la clase, ¿queda alguna duda, pregunta, consulta sobre los contenidos que vimos hoy día? ¿Algo que no haya quedado claro o que quisieran que volviera a repetir al respecto? No, todo se entiende. No, nada. Qué No, bueno. nada. Todo entendible. Perfecto. Perfecto que se entienda, chicos y chicas, lo agradezco mucho y eso es lo más importante. Créanme que hoy día voy a poder dormir tranquilito porque antes de acostarme y cerrar los ojos, bueno, después de acostarme y después de cerrar los ojos en realidad porque no puedo dormir parado con los ojos abiertos, voy a decir que bueno que los niños del primero medio online aprendieron todo. Y ojalá que así sea, chicos y chicas. Voy a subir este video al canal de YouTube para quienes tengan dudas, quieran revisar alguna cosita, qué sé yo. Así que con esto me voy, no me voy a despedir todavía, porque tengo que decirles algo. Perfecto. Ya, tomé la foto para pasar la lista, eso es lo que quería decir. Chicos y chicas, que tengan una linda semana. Muchas gracias por el respeto, por la paciencia, por la empatía, por la amabilidad. Es un gustazo estar con ustedes, escucharlos, porque no los veo, pero sí escucharlos, leerlos, para mí es una maravilla. Un privilegio como profesor y como persona hacerles clase a ustedes. Les mando un abrazo, muchos saludos, muchos cariños y espero que tengan una excelente semana. Mucho ánimo con sus clases online, mis niños y mis niñas. Que todo salga estupendamente bien. Nos vemos y cuídense mucho. Hasta el próximo lunes. Nos vemos, cuídese, que le vaya Chao, profe. bien. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Gracias, Cata. Gracias a todos. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Nos vemos. Cuídense, que estén muy bien. Gracias por todo el cariño que me entregan. Es algo que Chao, agradezco muchísimo. profe. Chao, Fernanda. Cuídese, mi niña, que esté muy bien. Usted igual. Nos vemos. Adiósín.